En el temprano siglo XVI, el este de Asia era un lugar con un claro centro de poder, el Imperio Chino, gobernado por la dinastía Ming. Esto en Asia no era ninguna novedad. China había sido la potencia hegemónica durante toda la historia conocida, y por ese motivo todos los territorios que rodeaban al Imperio Chino habían ido, en mayor o menor medida, adoptando y muchas veces directamente copiando la cultura china, ya que el Imperio Chino era sin duda para los asiáticos el centro del mundo. Ahora bien, muy cerca del Imperio Chino se hallaba una tierra misteriosa, prácticamente desconocida, siempre muy aislada, el archipiélago japonés, un territorio que en gran medida era todo lo contrario a China. Mientras las sucesivas dinastías chinas habían combatido durante toda la historia para mantener la integridad y la estabilidad del imperio, los japoneses parecían vivir en un eterno conflicto. Las guerras en el archipiélago nipón eran la norma, y entonces los pequeños señores locales estaban todo el tiempo compitiendo con el fin de transformarse en el líder más fuerte de un país eternamente dividido. Esta búsqueda del predominio en la sociedad japonesa contrastaba enormemente con el intento constante de mantener a perpetuidad el status quo por parte de los chinos, lo cual hacía que estos dos estados, la potencia emergente que era Japón y la potencia tradicional que era China, no se llevaran nada bien y necesitaran para el comercio entre ellos un intermediario. ¿Y quiénes iban a ocupar ese rol? Obviamente, los portugueses. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. A inicio del siglo XVI, los portugueses expanden muy rápidamente su imperio por todos los mares del Viejo Mundo. En muy poco tiempo, este pequeño reino ibérico logra consolidar una ruta de puertos que unía a sus territorios europeos literalmente con los mares del sudeste asiático. Y una vez que los portugueses toman el puerto de Malaca en 1511, el siguiente objetivo para los portugueses es entrar a comerciar en los fabulosamente ricos puertos de China. Ahora bien, esto termina no siendo muy fácil que digamos para los portugueses, que van a estar décadas hasta poder establecerse por fin, y mientras tanto se van a dedicar a comerciar mediante el contrabando. Es en estos años, específicamente en 1542, que los portugueses llegan a un pequeño reino situado en el medio del mar, al este de la costa china. Este era el reino de Ryukyu, con centro en una isla que hoy en día pertenece a Japón, la isla de Okinawa. Los habitantes de Ryukyu estaban emparentados con los japoneses, pero su pequeño y próspero reino no dependía de Kioto, sino que era nominalmente independiente, y en realidad era tributario del Imperio Chino, lo que confería a los mercaderes okinawenses un acceso preferencial al comercio imperial chino. Este hecho, sumado a la estratégica posición geográfica de la isla de Okinawa, transformaba al reino de Ryukyu en uno de los principales beneficiarios de todo el comercio que entraba o salía de China, sobre todo en lo que tenía que ver con las rutas comerciales entre China y estados que le fueran hostiles, como era el caso, por ejemplo, de Japón. Cuando los portugueses visitan la isla de Okinawa, encuentran un reino enormemente próspero y entienden de primera mano que esa prosperidad venía de dos fuentes. Los mercaderes okinawenses se habían establecido en Malaca, donde los portugueses los habían encontrado cuando habían tomado la ciudad en 1511, y esto había traído mucha riqueza al pequeño reino. Pero sobre todo, la gran prosperidad del reino de Ryukyu se había generado gracias a que este se había transformado en el nexo principal de comercio entre China y Japón. Los portugueses, ávidos comerciantes y cuya motivación principal era el rédito económico, ya que este era el que mantenía su imperio de ultramar, deciden que ellos también querían controlar una porción de este comercio, y entonces se disponen a viajar a Japón. El problema era dónde estaba, ya que ningún europeo había pisado jamás el archipiélago nipón. Y acá es donde la historia de la llegada de los primeros europeos a Japón empieza a ponerse interesante.
En 1543, es decir, un solo año después de que los portugueses hubiesen visitado el reino de Ryukyu, un junco chino llega a la isla japonesa de Tanegashima. A bordo viajaban 3 comerciantes portugueses: Antonio Peixoto, Antonio Mota y Francisco Seimoto. La historia oficial, es decir, la historia contada por Portugal, dice que este junco en el que viajaban estos portugueses llega al archipiélago nipón de casualidad, empujado por una tormenta, y después de un primer encuentro algo incómodo por la falta de comunicación, muy rápidamente los comerciantes portugueses logran establecer lazos comerciales con los japoneses del lugar. El producto portugués que más rápidamente se vende es el armamento de pólvora. Esto no es de extrañar. Los portugueses llegan a un Japón dividido. Es el momento del famoso Sengoku Jidai, y entonces los principales clanes combatientes van a comprar o replicar rápidamente este armamento portugués, adoptándolo para sus batallas. Según la historia oficial, entonces, la llegada portuguesa sería bastante providencial, una casualidad que termina torciendo el rumbo de la historia, porque aquellos clanes que logran hacerse con estos arcabuces portugueses, que los japoneses van a llamar Tanegashimas en honor a la isla a la cual llegan los europeos, van a terminar siendo los principales competidores para la reunificación del país. Ahora bien, esta historia está bastante bien, todo encaja, pero a su vez pareciera que todo encaja demasiado bien. Las casualidades son demasiado abundantes, y acá es donde entra la otra explicación de cómo los portugueses hicieron para llegar a un archipiélago al que ningún europeo había llegado antes. La crónica japonesa sobre la llegada de los primeros europeos a Japón cuenta que efectivamente un junco chino arribó a la isla de Tanegashima. A bordo efectivamente viajaban comerciantes portugueses, pero el barco no era cualquier barco, sino que era el buque de uno de los piratas más conocidos del mar de Asia Oriental. Este pirata se llamaba Wang Shi y tenía su base de operaciones, o casualidad, en los mismos puertos en los cuales los portugueses solían realizar sus operaciones de contrabando. Wang Shi habría elegido específicamente a la isla de Tanegashima como el punto de contacto para llevar a los europeos a Japón, y esto tenía un motivo fundamental. Este pirata era amigo personal de un poderoso daimyo de la época, llamado Matsura Takanobu, cuyo vasallo, llamado Tanegashima Tokitaka, era lógicamente el gobernante de la isla de Tanegashima a la cual habían llegado los portugueses. La crónica japonesa no lo cuenta expresamente, pero podemos deducir por esta información que Wang Shi, conociendo el producto que los portugueses tenían a la venta, las poderosas armas de fuego europeas, habría llevado a los ibéricos para que específicamente vendieran este armamento a un vasallo de su amigo, lo que le habría permitido inclinar la guerra civil a su favor. Sea como fuere, y más allá de la voluntad del pirata Wang Shi, los portugueses no habían viajado a Japón para favorecer a una facción en el periodo Sengoku, sino que habían llegado para comerciar, porque su objetivo era en esencia transformarse en el nexo entre Japón y China, y por este motivo van a establecer lazos comerciales con todos aquellos que estén interesados. Las Tanegashimas se vuelven entonces extremadamente populares y en pocos años los japoneses van a terminar produciendo cientos de miles de ejemplares, redefiniendo muy rápidamente la guerra en el archipiélago nipón. Los portugueses, por su parte, habían llegado para quedarse y van a ser muy exitosos en el establecimiento de redes comerciales entre los puertos de su imperio y el archipiélago japonés, dando inicio a lo que en Japón se conoce como el comercio Nanban. Mediante este comercio con Portugal, los japoneses van a conseguir no solo armas, sino también una gran cantidad de cosas que hasta hoy en día asociamos con la cultura japonesa, como ciertas comidas, como el caso de la tempura, que es de origen portugués, e inclusive palabras, habiendo hasta nuestros días palabras en el idioma japonés que provienen del portugués. Para los portugueses, que estaban siguiendo en este momento al pie de la letra los mismos pasos que habían utilizado para establecerse en el Imperio Chino, el siguiente objetivo a completar era el de lograr establecer un puerto privado portugués en las islas japonesas, y eventualmente lo van a conseguir, y se va a llamar Nagasaki. Pero eso es tema para otro momento.
hasta acá llega el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos, pero tienen ganas de ayudar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o si no, transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.